Muy buenos días, ¿cómo están? Bueno, me conecto nuevamente por estos medios. Eh, Como siempre, un privilegio. Cada vez que vengo solamente con el ánimo de hablar de la palabra de Dios, la palabra transformadora de Dios. Y hoy vamos a meditar en la palabra en el libro de Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3 y vamos a meditar en los versículos 9 al 18. Voy a leerlo rápidamente. Dice la palabra del Señor: ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a unos y a otros, a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides o de serpientes hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Padre, oramos, Señor, para que tú dirijas toda tu palabra, Señor. Para que uses tu palabra, Señor, para darnos la enseñanza de vida que hoy nos quieres dar, Señor. Queremos recibir de ti, Señor, lo que a bien tengas para enseñarnos e instruirnos, Señor, en el camino de la verdad. Gracias, Padre, por tu palabra. Guíanos en el poder de tu Espíritu Santo, porque tu Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, comienza diciendo la Escritura que pues somos nosotros mejores que ellos. Y es una pregunta que debemos hacernos cada uno de nosotros. Si hemos creído en ocasiones o muchas veces que somos mejor que alguien. Dice Pablo: en ninguna manera, pues ya hemos acusado a algunos y a otros, los hemos condenado. Pero dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Entonces, podemos ver aquí que, según toda la revelación de Dios, y siguiendo tanto Antiguo como Nuevo Testamento, y según esta palabra de Pablo, del apóstol Pablo, no hay una condición en nosotros, sino reconocer que somos pecadores. Claro que cuando llegamos a Cristo y empezamos y él empieza la obra transformadora en nosotros, ya no somos, desde el punto de vista de Dios, ya no somos pecadores, sino que somos santos, santos que ocasionalmente pecamos. Pero según la revelación en las Escrituras, nuestra condición es que somos pecadores. Y si no entendemos esto, mucho menos vamos a entender lo que es la muerte de Cristo, lo que significa la cruz, lo que significa el sacrificio de Jesús, lo que es la obra redentora de Dios, que en realidad es, su resurrección, que en realidad es lo que es el Evangelio. Entonces, podemos estudiar cualquier libro de la Biblia, pero sin el Evangelio, que es poner a Jesús como centro de la vida del hombre, entonces lo único que vamos a hacer es torcer su significado, torcer la palabra, distorsionarla y interrumpir o bloquear el propósito
que haya en cada palabra que estudiamos. Entonces, no hay justo es que de verdad, desde Adán, no hay justo, ni aún uno, dice la palabra. Y si la palabra me dice no hay justo, es que no hay justo. Por eso es que hay muchas personas que pueden hablar de Dios o que pueden decir creer en Dios, tales como creo en Dios a mi manera, o tengo una relación con Dios a mi manera, creo o tengo mi propia idea acerca de Dios, creo en Dios pero no creo en Cristo, en su Hijo, y así. Ideas y conceptos personales, subjetivos acerca de Dios. Pero la generalidad es, vivir de esa forma nos lleva a una generalidad. Cuando la sociedad está así, hay una generalidad. Y según el pasaje, es que nadie busca a Dios. Nadie en verdad busca a Dios, sino que buscamos su ayuda. Ojo, no buscamos a Dios, buscamos es su ayuda en la enfermedad, en la pobreza, en el problema, ¿sí? En las tormentas. Entonces, uno no busca a la persona de Dios para tener una relación con Él, para conocerlo. Entonces la pregunta es, si el que habla de Dios, o el que dice que cree en Dios a su manera, o que tiene su propia idea de Dios, la pregunta que en realidad debemos hacer, incluso los que ya somos cristianos, los que tenemos cierto conocimiento, la pregunta que nosotros debemos hacernos es, ¿cómo conocer a alguien con quien no pasas tiempo para conocerlo? Le dedicas tiempo de calidad para conocerlo. Tú sabes que hay familias donde padres, hijos, hijos, padres no se conocen. Esposo, esposa, esposa, esposo no se conocen. Es impresionante. Porque si tú no pasas tiempo de calidad con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, si tú no pasas tiempo de calidad con tus papás, no los conoces. Los tratas, pero no los conoces. Entonces, mira que en el versículo 12 dice, todos se desviaron. Lo leímos ahí. Dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles y tal vez por eso le di nombre a este mensaje del día de hoy. ¿Eres un inútil? Y lo hago en forma de pregunta, para que tú mismo te respondas. Porque cuando me dice en Romanos 3:12, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces ahí notamos que nuestra vida, antes de conocer a Dios, antes de conocer a Cristo, está marcada por la desobediencia. ¿Por qué? Porque no conocemos su voluntad. Si no nos hemos sujetado a su autoridad y a la autoridad que hay en su palabra, pues no lo conocemos. Al no conocerlo, pues sencillamente no podemos obedecerlo porque no conocemos su voluntad, no conocemos sus mandamientos, no conocemos sus designios, sus preceptos. ¿Qué quiere que hagamos y qué quiere que no hagamos? Porque nosotros pecamos por acción, pero también podemos pecar por omisión. Cuando no hacemos algo que Él nos dice que hagamos, o cuando no hacemos que Él nos dice que no hagamos. ¿Sí? Y por acción, cuando hacemos lo que Él no nos manda hacer.
Tú puedes pecar por acción o por omisión delante de Dios. Por eso es que debemos conocerlo, para saber que sí, que no. ¿Sí? Pero me quedo con el término inútil. Y te voy a poner un ejemplo. Es como cuando tú tienes un negocio, ¿cierto? Y tienes un empleado. Y si el empleado es inútil, pues no puedes hacer nada con él. Porque él no hace lo que tú quieres, no hace lo que tú necesitas, no hace lo que tú le demandas. Por tanto, es un inútil. No te sirve. Él mismo en sí mismo, él no sirve. Entonces, es muy importante empezar a entender que si no conocemos a Dios, somos inútiles. Entonces te hago la pregunta, ¿eres un inútil? Porque la inutilidad no es que tú sepas hacer cosas o que ejerzas tus dones y tus talentos innatos con los cuales naciste. No. La inutilidad a la luz de esta escritura es cuando tú no caminas conforme a la voluntad de Dios y no le conoces. Por eso decía versos más atrás, no hay quien busque a Dios. Buscar a Dios y no buscar su ayuda. Y más adelante, el Señor habla con autoridad y dice, sepulcro abierto es su garganta. Entonces es como cuando le añadimos maldad a maldad. Creemos ser buenos, pero en realidad Dios aquí de una vez nos baja de la nube. Ah, con que eres bueno. Entonces dice, sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engaña. Veneno de áspides o de serpientes hay debajo de sus labios. Su boca está llena de ¿qué? De maldición y de amargura. Te lo dice el Señor. No te lo estoy diciendo yo. No la cojas contra mí. No la cojas personal. Si esto te está ofendiendo y te está molestando, te está tallando, te está apoyando, pregúntale a Dios, porque es su palabra, no es la mía. Entonces, preguntémonos, ¿qué es lo que Dios quiere hoy manifestarnos, enseñarnos? Porque si te das cuenta, habla de nuestra boca. Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué está hablando de la boca y no del corazón? Y es porque todo lo que sale de nuestra boca, así como dice la Escritura, por sus frutos los conoceréis. Todo lo que sale por nuestra boca, todo lo que tú hablas, denota qué hay en tu corazón. La persona que juzga, algo hay en su corazón. Y lo vamos a contrastar con otro pasaje de la Biblia que está en Mateo. El Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículos 34 al 37. Y dice la palabra de Dios, generación de víboras, ¿cómo puedes hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo les digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces, nuestra boca nos condena, es lo que dice Jesús. O la boca nos condena o la boca nos libera. O la boca nos bendice o la boca nos maldice. Pero como dice la Escritura en otra parte, de una misma fuente no pueden salir bendición y maldición. De una misma fuente no pueden salir agua dulce y agua salada. Entonces, ¿qué es lo que hay en tu corazón? La persona que critica algo nocivo hay en su corazón. La persona que juzga, que habla de los demás,
que murmura, que calumnia, algo hay nocivo en su corazón. Ahí no hay un buen tesoro. No estás haciendo de tu corazón un buen tesoro. Luego de lo que hay aquí en el corazón es lo que se manifiesta a través de la boca. Por eso la palabra dice, sepulcro abierto es su garganta. Y por eso dice, su boca está llena de maldición. Hay personas tan mal habladas y tan maldicientes. Maldecir es maldecir, mal hablar. Hay gente muy mal hablada, hay gente que habla con una cantidad de groserías, profiriendo maldición tanto a los oyentes como a ella misma. Yo, por ejemplo, era una persona muy mal hablada. Yo era una persona muy grosera. Y como en la sociedad se acostumbra a ello, pues si otro lo hace, ¿por qué yo no? Es el pensamiento. Pero era tan mal hablado incluso que yo tenía el tonito, un tonito, ¿sí? El que define la sociedad como ñero. Yo hablaba ñero y hablaba grosero. Y aparte mi lenguaje era totalmente perverso, obsceno en muchas ocasiones. Entonces, la sociedad se ve eso y en nuestra humanidad se ve eso. Maldición. Hay personas que se quejan todo el tiempo. Están maldiciendo su vida. Porque Dios nos dice es que demos gracias en todo, que seamos agradecidos. Luego la queja nos maldice. La crítica, el juzgar a otros nos maldice. Porque la palabra de Dios dice, con la vara con que midas a otro, tú serás medido. Entonces, ¿hay bendición o hay maldición en tu palabra, en tu hablar? Porque eso denota lo que hay acá. Más adelante nos dicen en el verso 15 al 17, dice, sus pies se apresuran a derramar sangre, quebranto y desventura. Desventura es que no eres bienaventurado, o sea, que no eres feliz, que no eres dichoso. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. ¿Por qué no hay paz? Estas palabras lo único que me muestran a mí o que me hacen ver es una descripción de lo que ha perseguido la historia de la humanidad, la historia del mundo. Y es como está escrito, guerra tras guerra, asesinato tras asesinato, maldición bajo maldición. Entonces lo que dice la Biblia acerca del hombre es verdad. Pero la pregunta que debemos hacernos nosotros, como seres humanos, como hombres, aquí puestos en la tierra, es por qué el hombre camina así. ¿Por qué el hombre no toma en cuenta a Dios? Ahora, porque lo que vemos y lo que nos está mostrando aquí el pasaje es que es un camino destructivo. Así como dicen por ahí, nos estamos matando solos. Bendito el Señor. Nos estamos matando solos. Camino de destrucción. Dice la palabra de Dios, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es destino de destrucción, destino de muerte. Entonces, ¿quieres un buen final de tus días? Entonces, la pregunta es, ¿por qué vamos camino a la destrucción? Y la respuesta está ahí mismo, en el último versículo que hablamos. Romanos 3:18. Dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Por eso la sociedad está como está. Por eso el hombre, el ser humano está como está. El hombre no tiene ningún conocimiento de Dios. No hay quien busque a Dios, dice esta palabra. Por eso eres un inútil cuando no conoces a Dios, cuando no te acercas a Dios.
El hombre no tiene, por tanto, temor de Dios. No hay reverencia a Dios. Y si no hay reverencia a Dios, estás en enemistad con Dios. Porque hay otra parte de la Biblia que dice, el que no es conmigo, el que no está conmigo, contra mí lo está contra mí. Entonces hay enemistad entre Dios y tú, no por causa de Él. Tú que no te has acercado, tú que no te interesas en buscarlo a Él, no en buscar su ayuda cuando estás llevado, sino en buscar a Dios, conocerlo. Entonces, por eso, no importa incluso si nazco en una cuna cristiana, si desde pequeño o desde niño soy cristiano. No importa ni siquiera eso, sino que debemos reconocer cada uno nuestro pecado. Es que mira, la Escritura lo dice, no hay justo uno, no hay nadie mejor que nadie. Todos pecamos. Entonces debemos reconocer nuestro pecado y la imposibilidad de salvarnos. Yo no me puedo salvar a mí mismo, ni puedo pensar en un cielo, en ir a un cielo, partir de aquí e irme al cielo con Dios, si no lo conozco. Porque debemos poner nuestra confianza y nuestra seguridad debe ser la persona de Jesús. Conocer a la persona de Cristo, a Jesús. Porque, como dice la Escritura, la salvación no es por obras. Hay mucha gente que hace buenas obras. Y como decía un amigo, a nadie se le quita lo bailado. A cada quien con lo de cada quien. Y hay gente que hace muy buenas obras, de verdad que sí. Pero nuestra salvación no es por obras. Perdóname, la Escritura dice que somos salvos por la fe. Y no la fe en Santán o en San yo no sé quiéncito o en San el otro, no. Ni en María la de un lado, ni María la del otro lado, ni la que hace yo no sé qué. No, nuestra salvación está en Jesús. Porque Cristo murió por los pecadores. Vine a salvar a pecadores, no a justos, dice la palabra de Dios. Cristo murió por los pecadores. Por eso no puedo jactarme de mis buenas obras, porque estas no me salvan. De considerarme que soy bueno, porque la Escritura me está definiendo que no soy bueno. Que no hay justo ni aun uno. Que todos necesitamos a Cristo para ser redimidos, para ser perdonados, para ser salvados. Entonces no puedo jactarme de mis buenas obras, sino solo puedo jactarme en Cristo. La palabra de Dios me dice que si hay algo de lo que me puedo jactar es en entenderlo y conocerlo, que Él es Dios. Entenderlo y conocerlo. ¿Tú quieres entender a alguien? Pasa tiempo con Él, habla con Él. ¿Tú quieres conocer a alguien? Dedícale tiempo, horas de tu vida. Tiempo de calidad en su presencia, pasando tiempo con esa presencia, con esa persona de Cristo. Pasa tiempo con Cristo y lo vas a conocer. Porque no hay justo ni aun uno. No podemos considerarnos buenos. Pero queremos que aquí haya mejores cosas, para que por aquí salgan mejores cosas. Salga bendición y no maldición. Este terreno solo puede ser mejorado por Cristo. Él nos hace buena tierra. Solo Él y su obra. La obra que Él hace en nosotros, una obra transformadora. Amén. Bendiciones. Espero que puedan haber recibido bendición con esta palabra. Y cerramos en oración. Padre Dios, te doy gracias por tu palabra, porque tu palabra dice que tu palabra es verdad. Y también tu palabra dice que tú eres la palabra. Señor, guíanos, Señor, al entendimiento de tu palabra, Señor. Lo que hoy nos regalaste, lo que hoy nos enseñaste. Todo es una instrucción para nuestra bendición, para nuestro crecimiento espiritual.
Ayúdanos a no abandonar nuestro crecimiento espiritual, Señor, sino a buscarte a ti. A buscarte a ti y no correr en busca de tu ayuda cuando estamos pasándola mal, sino en verdad aprovechar el tiempo, como dice la Escritura, porque los días son malos. Y buscarte, Señor. Queremos buscarte de corazón, Señor. Guíanos a ti, que eres el camino. Gracias, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios oramos. Amén, amén y amén. Bendiciones para todos. Muchas gracias.